Entonces, cuando nosotros hablamos de... Vamos a hablar de lo que son máximos y mínimos, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de función creciente. Función creciente o también decreciente. ¿No? Función creciente, decreciente. ¿Sí saben, no, jóvenes? Sí, profesor. Sí. Función creciente o decreciente. Entonces, nosotros gráficamente vamos a decir que una función es creciente si tiene este comportamiento, ¿no? Vamos ahí, en un dominio, vamos que sea AB, ¿no? Ahí. O también podría ser que sea así, ¿no? Creciente. De AB. Y decimos que es decreciente si tiene este comportamiento, así. O también así, ¿no? En un intervalo AB. AB, ya está. Entonces decimos que es creciente o decreciente. Nosotros podemos decir también lo siguiente, miren, que si yo tengo acá un punto x1, tengo acá un punto x1, un punto acá x2, entonces su imagen acá sería f de x1 y f de x2. O sea, si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces ¿qué vamos a decir? Que f de x sub 1 siempre va a ser menor que f de x sub 2. Para todo x1, x2 que pertenece a, B en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser creciente? Cuando se presente eso también acá igualito, ¿no? Si yo tengo x1, acá tengo x2, entonces su imagen se va a cumplir, que f de x1 es menor que f de x2, ¿no? En este caso de acá, si tenemos acá un x1, acá tenemos un x2, su imagen acá f de x1, f de x2. Entonces tengo acá, si x1 es menor que x2, entonces el f de x1 va a ser mayor que el f de x2, ¿no? Para todo x1, x2 que pertenece a, B. Entonces decimos que una función es creciente cuando presenta así esas características, ¿no? Pero también podemos decir lo siguiente, jóvenes, miren. ¿Qué tal si yo en este punto, está acá, voy a poner en este punto, analizo su derivada, por ejemplo acá, su pendiente, ¿no? Y veo que la pendiente es positiva. Acá es positiva. Para otros puntos, entonces yo también voy a decir que esa función es creciente, ¿no? O sea, ¿cuándo es creciente? Cuando la pendiente es positiva en ese intervalo, ¿no? O sea, la derivada, en otras palabras, es mayor que cero. Entonces acá vamos a tener que la derivada en el x de este dominio mayor que cero, ¿no? Acá también igualito. La derivada mayor que cero. Y acá, la derivada menor que cero, ¿no? Acá también. ¿No? Porque son así, las pendientes en cada punto es así, ¿no? Acá también. Son decrecientes. Entonces, analizando una función, podemos hablar también de máximos, mínimos, ¿no? Entonces hablamos acá del máximo. Aprovechar el colcito. Ya. De máximos.
mínimos, ¿no? Entonces vamos a ayudarnos de un gráfico acá. Por ejemplo ahí. Aunque sea así. X, Y, nuestra función real. Y pongamos que la función sea así. Por ejemplo ahí. Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Para que no coincida. Por ejemplo ahí, ¿no? Está. Entonces se llama X0, X1, X2, X3, y así, ¿no? 5. Ya, ahí. Entonces observamos nosotros ahí, en ese gráfico, que existen máximos. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá se va a dar un máximo. Aquí sale otro máximo. Acá sale otro máximo. Acá es otro máximo, miren. Otro máximo. Son puntos máximos. Y se van a dar también puntos mínimos, ¿no? Por ejemplo, acá, en X0, X2. Acá hay otro mínimo. Se van a dar puntos mínimos. Entonces, ¿cuándo es un máximo? Cuando pasa de creciente a decreciente, ¿no es cierto? ¿Cuándo es un mínimo? Cuando pasa de decreciente a creciente. Pero acá hay algo importante, jóvenes. Miren, acá, en este punto, la derivada, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la pendiente, jóvenes? ¿Ah? ¿Cuánto valdría la pendiente acá? O sea, acá van a ver así, ¿no? Ahí, digamos, ¿verdad? Claro, muy bien. La pendiente vale 0, ahí la tangente 0. ¿Y acá cuánto valdría la pendiente? 0. No, es una punta. Y cuando es una punta, ¿qué decimos ahí? ¿Qué pasa con la derivada? ¿No existe? No existe. Efectivamente, jóvenes, no existe la derivada ahí. Entonces acá no existe. Acá no existe. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que los máximos y los mínimos se van a dar cuando la derivada vale 0 o cuando no existe la derivada, ¿no? Ya. ¿Está claro, jóvenes, eso? ¿Sí? Sí, profesor. Ya está. Perfecto. Este es un resumen de lo que vamos a ver nosotros ahí en el material que tienen ustedes. Entonces, es fácil darse cuenta, jóvenes, que si yo quiero encontrar un punto que sea máximo o mínimo, lo que tengo que hacer es derivar e igualar a 0. O en su defecto, donde no existe. Entonces ahí aparece el criterio de la primera derivada para hallar máximos y mínimos. ¿Ya? Criterio de la primera derivada para hallar
máximos y mínimos. Ya está. ¿En qué consiste ese criterio? Miren, ese criterio va a consistir en lo siguiente. Primero, vamos a derivar la función. O sea, yo tengo y igual a f de x. Entonces, vamos a derivar e igual a 0, ¿no? ¿Con qué objetivo? Para encontrar los puntos críticos. Acá van a aparecer los puntos críticos. O sea, vamos a poner los XC. Vamos a poner, le vamos a llamar los puntos críticos así, los XC. Ya está. Entonces, una vez que nosotros hemos encontrado los puntos críticos, recuerden que estos puntos críticos son estos valores que están acá, ¿no? Entonces, una vez que hemos encontrado los puntos críticos, vamos a poner B. Esos puntos críticos en la recta real. Digamos que ese ha sido el punto crítico. Entonces, vamos a tomar punto antes, punto después, acá. Digamos acá un X1, acá un X2. Ahí. Si en este punto la derivada en fx1 es mayor que 0, ¿no? O sea, acá hemos dicho, a ver, si acá en fx1 la derivada es mayor que 0 y en f de x2 es menor que 0, o sea que acá es mayor que 0 así, y acá es menor que 0. Entonces vamos a decir que existe un máximo ahí. Existe un máximo. ¿Y dónde se va a dar? En el f de c. Ahora, ¿qué pasa si tenemos acá que f de x1 es menor que, vamos a ponerlo acá, acá tenemos el c, acá tenemos x1, x2. Si acá tenemos nosotros que f de x1 es menor que 0 y f de x2 es mayor que 0, o sea que acá la pendiente en este punto es menor que 0, es así, y acá es mayor que 0, entonces existe un mínimo. Hombre, vive triste y desamparado. Pero si no cambia el signo, simplemente no es ni máximo ni mínimo, ¿no? Si no hay cambio de signo, entonces no hay máximo. ¿Cómo ponemos así? Inyectable. No, en serio. No es máximo ni mínimo. O sea, no existe máximo ni mínimo, ¿cierto? En ese. ¿Ya? ¿Entendido, jóvenes? Oye, ¿se entendió o no? Sí, profesor. Ya está. Ya, a mediante un ejemplo lo vamos a entender mejor, ¿ya? Ahí más o menos la parte de la teoría. Miren, un ejemplo sencillísimo para poder entender esto, recontra sencillo, es lo siguiente. Por ejemplo, me piden a mí algo básico, ¿no? Me dicen, ejemplo. Me dan y igual. No sabemos, ¿ah? No sabemos. ¿Qué será eso? ¿Ya? Me dan y igual a x al cuadrado.
me piden si existe hallar máximo o mínimo, ¿cierto? Me piden si existe máximo o mínimo. Entonces ponemos acá. La pregunta es, dada esa función, existe máximo o mínimo. Esa es la pregunta. Solución. Entonces ahí lo que vamos a hacer es toda la teoría que tenemos acá. Parte A. ¿Qué hemos dicho? Tenemos la función y igual a x al cuadrado o f de x igual a x al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Derivar una derivada trancada, ¿no? ¿Ya? 2x. Y luego, ¿qué hacemos? Igualamos a 0. ¿Para qué igualamos a 0? Para encontrar los puntos críticos. En este caso hay uno, pueden haber más, ¿no? Entonces decimos acá 2x igual a 0. Entonces, punto crítico, x igual a 0. Punto crítico. Pregunto, ¿este 0 será un máximo o será un mínimo? ¿Puedo afirmarlo directamente? ¿Jóvenes? No, profesor, no te asegura. Claro. No, efectivamente. Estamos en la primera parte. Con la segunda parte recién vamos a comprobar si es un máximo o un mínimo. Entonces, parte B, vamos a poner acá el punto crítico 0. Tomamos un punto antes que puede ser el menos 1 y punto después que va a ser el 1. Y esos puntos los analizamos en la derivada. Entonces decimos acá, el f', el f' de menos 1, ¿mayor que 0 o menor que 0? Jóvenes. ¿Qué sale? ¿Positivo o negativo? F de menos 1. F' de menos 1. Sale uno positivo, profesor. Claro. ¿Positivo? Oye. No, O sea, que te metes. negativo, negativo. Menos 2 sale. Menos dos, menos dos. Claro, menos 2. O sea que es negativo, menor que 0. Ahora, el f' de 1, ¿mayor que 0 o menor que 0? Mayor. Mayor que 0. ¿Qué significa? Significa, si menos 1 es menor que 0, así. Y en 1 es, como hay un cambio de signo, ya, entonces existe un mínimo. Ahora, ¿dónde se va a dar ese mínimo? Sería ya el f de 0 ya. O sea, ¿en dónde? En la función, ¿eh? F de 0 que es igual a 0 al cuadrado, 0. Ahí se va a dar. Entonces ya decimos, bueno, gráficamente, agarramos acá, trazamos nuestros ejes. Ahí. Profesor, siempre se elige valores que estén en la vecindad del 0, ¿no? Sí. Sí, cerca de ellos, ¿no? O los valores más fáciles, pues, ¿no? Más fáciles. Ya. Lo más sencillos que puedan haber. Entonces acá, como ojo, o sea, se va a dar el punto, se va a dar en 0, que es el punto crítico, y f de 0. O sea, en 0, 0. Entonces acá va a haber un punto mínimo. Entonces te va a agarrar, como es un punto mínimo, de hecho va a ser así, ¿no? Y ya está solucionado el problema. Muy bien, jóvenes. ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor. Pero no entiendo muy bien lo de cuando el cambio de signo, ¿no? Esa parte no lo comprender todavía bien. Ya, hijo, mira. La cosa es fácil, mira. Acá no te compliques. Derivas iguales a 0. ¿Para qué? Para que encuentres los puntos críticos. ¿Hasta ahí entendiste? Ah, eso sí.
Ya, perfecto. Si este es el punto crítico, tú pones tu punto crítico, ahora tomas el número que a ti se te ocurra. Es más fácil, ¿no? Punto antes, punto después. Eso tú lo eliges. Yo elijo el -1 y el 1. Antes del 0, el -1, antes del punto crítico, y 1 después. ¿Hasta ahí me entendiste? Sí, sí. Ya está. Entonces, este punto que tú has elegido, lo vas a evaluar ¿en dónde? En la derivada. Acá, en el 2x. Como yo he elegido -1, sería 2 por -1, -1, -2. Me interesa el signo, no me interesa el valor. Negativo, pues he puesto menor que 0 la derivada ahí. Ahora, en 1 reemplazo acá, me sale positivo, mayor que 0. Como acá me sale que es negativo para este punto, entonces la pendiente es negativa, ¿no? Y acá, para uno es positivo, la pendiente es hacia arriba, positivo. Entonces significa, como ha habido un cambio, ¿ya está? Es mínimo, es un punto mínimo. ¿Y de dónde se va a dar ahora? Ojo, el 0, que es tu punto, que sabes que es mínimo, o sea máximo, lo vas a reemplazar acá en la función. Por eso he puesto 0 al cuadrado. Entonces, ese sería el valor. Entonces sería en 0, 0, ahí sería el mínimo. ¿Ya entendiste? ¿Sí? Sí, sí, eso sí entiendo. Ya está. Ahora aparece un criterio que se llama el criterio de la segunda derivada. ¿Ya? Vamos a poner acá, criterio de la segunda derivada. Su mismo nombre indica, hay que usar ahí la segunda derivada. ¿Ya? ¿Cómo se procede? Lo que uno hace es lo siguiente. Primero, vamos a poner A. Deriva por primera vez. Igualito como se ha hecho acá, ¿no? Deriva por primera vez igual a 0 para tener los puntos críticos. Digamos que sea C. En este caso es un punto crítico. Una vez que tienes eso, derivas por segunda vez. Nosotros hemos encontrado B1. En la segunda derivada, si es mayor que 0, que existe un mínimo. En f de c. ¿No? B2. Si el f segunda de c es menor que 0, existe un máximo. Ahí. ¿No? Y si es igual a 0, el criterio no establece nada. Ya. Entonces, por ejemplo, para el ejemplo que nosotros tenemos acá, tenemos ya la primera derivada, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ya, el criterio no establece nada. En nuestro ejemplo, de acá, ya tenemos nuestro punto crítico, ¿sí o no? Entonces, si quiero aplicar el criterio de la segunda derivada, lo derivo por segunda vez. ¿Y qué tengo? 2, ¿sí o no? No necesito 0 ya, ¿no? Esto es que es menor que 0, ¿sí o no? O mayor que 0. Y si es mayor que 0, existe mínimo. No era necesario, ¿no? Ya. ¿Se entendió, jóvenes? Profesor, Dime. al derivar por segunda vez tiene que quedar un número, ¿o no? Claro, pero no necesariamente podría salir acá como una variable, entonces hay que analizarlo según lo que dice esto, pues, ¿no? ¿Está listo? Ay, Sí. Ya, ahora vamos a empezar, ¿ya? La primera es trivial, ya ese ya es súper fácil, solamente para darse cuenta nada más que
no siempre es un punto de máximo mínimo, es solución. Ya, ahí le apliqué la primera derivada. En el primer ejemplo, para el A, el f' de x igual a 3x al cuadrado. Entonces, el punto crítico, x al cuadrado 0, ¿no es cierto? Otra ya. Entonces, x igual a 0, un punto crítico. En 0. Toma menos 1, tomas 1. Entonces, en la derivada, el f' de menos 1 sale positivo, ¿no es cierto? Mayor que 0. Y en el otro, el f de 1 también mayor que 0. O sea que ahí, acá es creciente y acá es creciente. Y por lo tanto, x igual 0 no es ni máximo ni mínimo. Ya es trivial. Ya, ahora sí. La B sí dicta. Voy a borrar esto. Ya, empezamos. ¿Qué hacemos primero? Primera derivada, profe. La derivamos. F' de x será igual a 5x a la cuarta menos 5. ¿Ya luego? Igual a 0. Ya está. 5x a la cuarta menos 5 igual a 0. Ya. De esa manera te sale x cuarta igual a 1 y ahí salen dos puntos, el más menos 1. Pero un poquito lo vamos a hacer mejor así, ¿ya? Para que se vea mejor. Entonces acá sería, sacamos 5, que x a la cuarta menos 1 igual a 0. X a la cuarta menos 1 igual a 0. Diferencia de cuadrados. ¿No? Acá sería menos 1. Esto me interesa que sea diferente de 1, entonces x al cuadrado menos 1 igual a 0. Y acá se tiene que x es igual más menos 1. Puntos críticos. Listo. Lo has hecho. Ya, ahora ¿Sí? he aplicado sí, está bien. Ahora he aplicado la segunda derivada Ya. y en la segunda derivada sale 20x al cubo. Correcto. Luego. Ahora, claro, ahora he probado tanto con el 1 y ahí he reemplazado x igual a 1 y sale 20 positivo. Entonces el 20 es mayor que 0, por lo tanto eso significa que existe un mínimo. Ya. Existe un mínimo. ¿Y ese mínimo dónde se va a dar? Ya, y ese mínimo lo he reemplazado en la original y eso sale 2. F de 1, así. Ajá, claro, ahí sale 2. Ahora he ¿Ya? reemplazado en la segunda derivada con el menos 1 y eso sale menos ¿Ya? 20. Ya, y menos 20 es menor que 0, por lo tanto existe un máximo. F de 1, ¿cuánto es? Ya, en el F1 sale, a ver. Ah, ya, con el menos Menos 1 1. sale 10. Ajá, sale 10. Ya está. ¿No? Entonces ahí lo trazamos. Vamos a trazar su... Sí, que primero. Acá botamos de acá. Ya. Entonces los puntos críticos encontrados es en 1 y menos 1. Ya está. Ya, entonces, en
hemos dicho que que operación menos 1 acá. Ya el menos 1 sale Sale 10, sale 10, sale el máximo ahí. Supongamos que sea 10 ya. Entonces sería así, ¿no? Ya. Y en 1, 2, ¿no? ¿Cierto? Sí. 2. Digamos que 2 está por acá. Ya. Entonces sería así. Entonces dice que ahí hay un máximo. Entonces si es un máximo va a ser así, ¿no? Y acá hay un mínimo. Entonces sería así. Ahí digamos que es así. ¿Cierto? Y ese sería el gráfico. Muy bien. Los que lo han hecho con la primera derivada, entonces acá tendrían que haber hecho acá, ¿no? El menos 1 y 1. Tomar puntos antes, ¿no? El menos 2 y reemplazar acá. ¿Cierto? Entonces ahí van a encontrar que acá es creciente. Toman el punto 0, que está entre menos 1 y 1. Está negativo, decreciente. Toman uno mayor que el 1, ¿no? Que sea el 2. Va a salir positivo. Entonces da un máximo y un mínimo. Coinciden, ¿cierto? Entonces el criterio de la primera derivada. Entonces acá usamos criterio de la segunda derivada. Vamos a poner acá. En este caso, el gráfico, ustedes ya lo conocen, este gráfico lo hemos trabajado nosotros, ¿no? La cúbica, ¿cierto? X, Y, gráficos así, ¿no? Y eso se observa claramente que en el 0 no es máximo ni mínimo. Muy bien. En conclusión, cuando yo quiero encontrar el máximo o el mínimo, puedo usar el criterio de la primera o segunda derivada, ¿no? En ambos, para la primera derivada hay que igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Esos puntos críticos son los candidatos a ser máximos o mínimos. Todavía no lo sabemos, ¿no? Para saberlo habría que evaluar para la primera derivada, punto antes, punto después, y para la segunda derivada hay que evaluar los puntos críticos en la segunda derivada. Si es mayor que 0, existe un mínimo, y si es menor que 0, un máximo, ¿no? Y si por ahí le subiera a, ¿qué hubiera pasado si, supongamos, hubiera resultado igual a 0? Acá, en la segunda, el criterio de la segunda derivada. Entonces, ahí tenemos problemas, ¿no? El criterio no me establece nada. Entonces, preferible, para ese punto, podríamos trabajar con esto, ¿no? ¿Ya? Miren, pero acá aparece otra cosa, ¿no? Miren, claro, ya digo, acá ahí está el máximo, que es en 10, el mínimo, que es en 2, pero acá hay un problema, ¿no? ¿Dónde cambia? ¿Cierto? ¿Dónde cambia la curva? Porque acá se viene hacia abajo y acá sube. Entonces, en ese caso, vamos a hablar de concavidad, ¿no? Concavidad. Concavidad de una función. Entonces, una función puede ser cóncavo hacia arriba, ¿no? Así. O puede ser cóncavo hacia abajo. Es llamado cóncavo hacia arriba. La función cóncava hacia arriba. O cóncava hacia abajo. ¿No? Puede darse ese caso. Cóncavo hacia arriba es si la segunda derivada es mayor que 0. ¿No? Y acá cuando la segunda derivada es menor que 0. Entonces podemos hablar de un punto de inflexión, ¿no?
Punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es aquel punto donde cambia de concavidad la función. O sea que se va a presentar acá lo siguiente, ¿no? Digamos que acá y en este punto cambia, ¿no? O puede ser así también, ¿no? Ahí cambia. Entonces, ese es el punto de inflexión. Ahora, ¿cómo encontrar el punto de inflexión? Simplemente se deriva, ¿no? Por segunda vez. Para llegar al punto de inflexión, se deriva por segunda vez. Si tenemos la función, que no sea y igual a f de x. Entonces, hay que derivar por segunda vez, ¿no? Derivamos acá por segunda vez. Y vamos a encontrar otros puntos críticos. Digamos que sea x igual a c. Hemos encontrado otros puntos críticos. Y hacemos lo mismo que hacíamos para la primera derivada, ¿no? Estaba diciendo acá. Tengo la función y igual a f de x, derivo por segunda vez igual a 0 y encuentro los puntos críticos de la segunda derivada. Y ahora analizo como lo hacía acá, ¿no? Todo punto antes, punto después. Entonces, si cambia de concavidad, digamos, desde arriba acá y acá es hacia abajo, entonces es un punto de inflexión, pues, ¿no? O de lo contrario, puede suceder lo contrario, ¿no? Puede suceder también que acá sea menor que 0, la segunda derivada, acá, y acá es mayor que 0, este es punto de inflexión. Vamos a hacerlo así, ¿no? Cóncavo de arriba, cóncavo de abajo. Punto de inflexión. Pero si no cambia, entonces no es punto de inflexión, ¿no? Si la segunda derivada no cambia de signo, no es punto de inflexión. Pues podría darse el caso, ¿no? Similar a lo que hemos hecho hace un momento, ¿no? Por ejemplo, acá el punto crítico. Entonces acá cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia arriba, entonces no es punto de inflexión, ¿no? O puede cóncavo hacia abajo, no es punto de inflexión. Entonces el punto de inflexión es cuando cambia de concavidad la función. Esto es el caso. ¿No? Estos de acá no son puntos de inflexión. En nuestro ejemplo, acá, tenemos nosotros nuestra segunda derivada, ¿no? Nuestra segunda derivada está. Entonces, del ejemplo, vamos a poner acá, del ejemplo anterior, tenemos que la función y es igual a x a la quinta menos 5x más 6. Hemos encontrado la segunda derivada, que en este caso va a ser ¿cuánto? 20x al cubo. Entonces el punto crítico sería 0. ¿No es cierto? Sería 0, punto crítico. Entonces ahora lo que hacemos es tomar el punto 0 y analizar punto antes, punto después, ¿no? Entonces, menos 1 y 1. Más fácil. Entonces, en la segunda derivada de menos 1, ¿sale positivo o negativo? Sería negativo, ¿no es cierto? Si es negativo, cóncavo hacia abajo. Y ahora acá, pasado, la segunda derivada en 1 mayor que 0, cóncavo hacia arriba. Allá. Entonces, en 0 se está presentando un punto de inflexión. Lo decimos acá. Entonces, de todo concluimos que 0 es punto de inflexión.
¿Y dónde se va a dar? En el f de 0, que es igual a 6, ¿no? Entonces significa que acá en 6, jóvenes, exactamente en 6, la x0 acá, ahí es el punto de inflexión. Baja y sube. ¿Está claro? Muchachos. ¿Se entendió? Más o menos, profesor. ¿Ya qué no has entendido? ¿Por qué no lo has entendido completamente? ¿Dónde estaría tu, qué parte? Me perdí un poquito cuando empezó a explicar punto de inflexión. Puede hacer una repetición, pero rápida, no importa. Ya no, está bien, está bien, está bien. Cóncavo hacia arriba o hacia abajo, si la derivada es mayor que 0, es cóncavo hacia arriba. La segunda derivada. Si la segunda derivada es menor que 0, es cóncavo hacia abajo. Nada más, es ese para ver la concavidad. Cuando yo quiero saber si es punto de inflexión, el punto de inflexión es el punto donde cambia de concavidad la función. Por ejemplo, acá habría un punto de inflexión, que no lo sabíamos todavía, ¿no? Ahora, ¿cómo hallar el punto de inflexión? Derivas por segunda vez y encuentras puntos críticos para esa segunda derivada. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profesor, esa parte sí la entiendo. Perfecto. Una vez que tú has encontrado el punto crítico para la segunda derivada, analizas punto antes, punto después. ¿En dónde? Acá, en la segunda derivada. Vamos a poner acá el f segundo, ¿ya? O sea, una vez que tengo y igual, lo que hago es lo derivo por segunda vez. ¿Ya? Y eso lo igualo a 0. Entonces, como tienes acá tu punto crítico, punto antes, lo vas a analizar ¿dónde? Acá en la derivada. Si tú al reemplazar acá ese punto tienes que es mayor que 0, es cóncavo hacia arriba. Punto después de tu punto crítico, tomas este punto que está después y lo analizas nuevamente acá. Si es menor que 0, ya, entonces cóncavo hacia abajo. O puede ser que también punto antes, la concavidad acá te salga negativo, entonces cóncavo hacia abajo. Punto después, cóncavo hacia arriba, positivo, cóncavo hacia arriba. O puede ser que no cambie el signo. En el problema que hemos tenido en el ejercicio es de la función. Lo estamos derivando por segunda vez. Y lo igualamos a 0 para encontrar punto crítico. Acá punto crítico es igual a 0. ¿No? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profesor. Ya. Entonces ahora, una vez que yo tengo punto crítico, tomo puntos. Yo tomo puntos, ¿no? O sea, es voluntario, tú ves el punto que tomas. Tomo el menos 1 y el 1, porque está antes del 0 el menos 1 y después del 0 el 1. Entonces tomo el menos 1, pero lo voy a evaluar ¿en dónde? En la segunda derivada, de acá lo voy a evaluar. Y veo que es negativo. Ya, entonces cóncavo hacia abajo. Ahora, pasado el 1 que estoy tomando acá, es mayor que 0, entonces cóncavo hacia arriba. Como ha cambiado de concavidad, entonces ese es un punto de inflexión. ¿Dónde se va a dar? El 0 lo reemplazo ahora en la función, para saber su imagen, ¿no? Y cuando yo reemplazo 0, me va a dar 6. El f de 0 es 6. Ya. Entonces acá sale. Ahí va a cambiar. Baja. Se acaba hacia arriba y hacia abajo. ¿Se entendió? Y ahora sí, profesor, quedó claro. Muy bien. Profesor, Entonces, una copien pregunta. ahí. Dime, hijo. El Sí, te punto escucho. de inflexión siempre va a ser en el eje Y, o sea, con X0, No, no, o no, va a no, variar no. Para según este. pues la cantidad de máximos y mínimos que haya. Claro, porque el punto de inflexión no necesariamente puede ser que te haya salido por acá, más acá, ¿no? O sea, no, pueden haber dos puntos de inflexión también, ¿no? No solamente uno, Ya, ¿ya? profesor, esa es la duda. Vale. Y en este caso coincide, ¿por qué? Porque la segunda derivada es 2x al cubo. Cuando yo le igualo a 0, obviamente x va a ser 0, ¿no? Pues me está saliendo ahí, pero no, depende del ejercicio, ¿ya? Sí, dime, hijo. Escucho. No importa la elevación, ¿no? Porque veo que en -1 baja y en 1 sube, no importa en Y, ¿no? ¿Cómo no te entendí tu pregunta, hijo? Porque aquí veo que en -1 baja y en 1 sube, pero no veo en qué punto intersecten, en qué punto en Y baja. No, pues No muchachón, importa, ¿no? esto
Este solamente es para ver si es punto de inflexión nada más. Ahora, si tú quieres saber dónde es, evalúa pues el 0, que es el punto de inflexión, en la función. Podemos poner acá f de 0 vale 7. Por eso que digo allá, en 0, 6, ahí va a ser el punto de inflexión. ¿Me entendió? Sí, sí. Ya está. Entonces copien ese ejercicio de ahí. Ya está. A ver, ¿qué hacemos primero? Ya, la primera derivada, profesor. Ya, ahora, y igual, vamos a copiar primero. Ya 5, x menos 1 elevado a 2 tercios, menos x menos a la 5 tercios. Ya está. Y el prima, ¿cuánto te sale? Ya, ahí sería 10 tercios por x a la menos 1 elevado a la menos 1 tercio. ¿Ya? Ya, bueno, por 1, ¿no? Pero ya está de más. Menos 5 tercios por x a la menos 1 por x a la menos 1 elevado a la 2 tercios. Ya. Ya. Ahora, eso lo he igualado a 0 para poder hallar los puntos críticos, para hallar el punto crítico. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? Entonces, tendríamos, ¿qué pongo acá? Ya sería Igual a eso 0 todo. igualarlo a 0. Ajá, claro, igualarlo a 0. 10 tercios por x menos 1 a la menos 1 tercio. Ya, luego, Bueno, ahora pasando al otro miembro, ¿no? Pasando el menos 5 tercios al otro miembro, sale positivo. ya sería 2 tercios, x menos 1 a la menos 1 tercio, igual así. Ajá, claro, igual a 5 tercios por x menos 1 a la 2 tercios. Bueno, ahí se simplifica los 3, se saca quinta, ahí sale 2, y el x menos 1 a la menos 1 tercio lo pasa al otro lado signo positivo, ¿no? Y simplemente sale 2 igual a x menos 1. Y así. Ahí. Ajá, el x sale 3. Ese sería el punto crítico. Ahí está, me parece. Ahí hay un error. Ahí hay un error, ¿sabes por qué te digo? Porque estás despreciando un valor importante. Ah, sí. Claro. Sí. Entonces, acá mejor hay que operarlo antes de igualar a 0. Hay que seguir operando acá, Sí. ¿no? Entonces, acá nada más. Podemos factorizarlo. Sí. Factorizamos el 5 tercios, o sea, acá sería y'. 5 tercios. Y acá me queda 1 sobre x menos 1, ¿no? A la 1 tercio. Ujú. Acá es 2, ¿no? Arriba. Claro, Acá ajá, me 2. queda x menos 1 a la 2 tercios. Entonces acá y' sería igual a 5 tercios. 2 menos, multiplicando acá me va a quedar x menos 1. Ujú. Todo esto de acá sobre x menos 1 a la 1 tercio. A la 1 tercio no, así, ¿no? A la 1 tercio. Sí. Ya. Entonces acá y' sería igual a 5 tercios. Y acá me va a quedar 3 menos x sobre x menos 1 a la 1 tercio. Ahí. Entonces acá va a haber dos valores críticos, ¿no? El que me hace 0 efectivamente, x igual a 3, pero el otro cuando x igual a 1. ¿No ve que
el máximo y el mínimo se presenta cuando la derivada vale 0 o la derivada no existe. Entonces, ¿dónde no existe? En x1. Hay dos valores críticos ahí, dos puntos críticos, ¿no? Entonces, ahora habría que hacer la segunda derivada para aplicar el criterio de la segunda derivada, o de lo contrario, y hay punto de inflexión, porque pide punto de inflexión, ¿no? Claro, claro. O sea, digamos que cuando x sea igual a 1, ahí no va a existir digamos que va a ser como un punto, como una punta va a salir, ¿no? Ay. Eso, ¿no? Entonces ahí hay que encontrar la segunda derivada. ¿Ya? Faltaría aquí la segunda. Entonces hay que derivar eso, ¿no? ¿Ya? No sé si tienes el resultado de la segunda derivada. Sí, ahí me salió x igual a 2. No. No, Sale que la perdón. segunda derivada. Perdón. A ver. Ok, bueno. A ver, derivando. Ya sería 5 tercios acá. Entonces derivamos arriba. Que vamos a salir menos 1 multiplicado por x menos 1 a la 1 tercio, ¿no es cierto? La primera derivada por lo que está acá, menos. La segunda derivada que sería acá, la derivada del segundo, que sería 1 tercio. Por x menos 1, elevado a la cuánto sería, a la menos 2 tercios, ¿no? Multiplicado por x, Sí, o 3 profesor, menos x. ¿sabe que está que brilla ahí en esa parte? Está por la luz. Caramba, así que... Bueno, hay que borrarlo, que nada, no hay otra. Entonces acá hemos encontrado que x es igual a 3 o que x es igual a 1. Dos valores, ¿no? Entonces ahora derivamos. La segunda derivada. 5 tercios es una constante, sale, no hay problema. Derivada de acá es menos 1, ¿no? Menos por x menos 1 al cubo, a la menos 1 tercio. A la 1 tercio, perdón, ahí, ¿no? Ahí. Menos la derivada de este acá, que es 1 tercio. Por x menos 1 elevado a la 2 tercios, ¿no? A la menos 2 tercios. Por 3 menos x. Y todo esto acá elevado a la x menos 1 a la 2 tercios. Y en segunda será igual. 5 tercios. Entonces, este de acá va a multiplicar, ¿no es cierto? Como denominador acá. Desde acá tendríamos menos 1 por 3. Denominador, por 2. Menos 3 menos x. ¿No? Sobre 3. Sí, dígame, joven. Por x menos 1 a la 4. Ahí. Entonces ahí multiplicando, ¿qué vamos a tener? Y el segundo sería igual a 5 tercios, 5 novenos, ¿no? Multiplicando acá. Acá más sería 3x más 3 menos 3 más x. Todo sobre x menos 1 a la 4 tercios. Y segunda, ¿cuánto sale ahí? Ahí va a ser 5 novenos a menos 2x. Menos 10. A menos 10. A la 4 tercios. ¿No? Entonces, ahora eso se tiene que igualar a 0. claro, igualando a 0, entonces ahí x vale 0. Siendo la segunda derivada igual a 0, entonces tiene que x es igual a 0. Este Sí, sería para analizar el punto de inflexión. crítico. Ajá. Para punto de inflexión.
Ahora sí, para ver si hay máximo y mínimo, reemplazamos. 3 acá, ¿sí o no? Vamos a poner acá en la recta. Acá es 3. La resolución. ¿Perdón? ¿Cómo dice, señorita? No la escuché. Ah, el 3 acá y el 1 acá, ¿no? Estoy poniendo acá. Ya. Entonces, si nosotros reemplazamos el 3 acá en la segunda derivada, ¿qué me sale? Negativo, ¿sí o no? Entonces existe un máximo ahí. En la segunda derivada, o el f segunda de 3, sale menor que 0, ¿no? Porque este es al cuadrado. Entonces acá existe un máximo. ¿Y dónde se va a dar ese máximo? En el f de 3. Entonces hay que reemplazar para tener ese valor. Bueno, hoy lo hacemos ahorita. Ya bueno, ¿cuánto vale el f de 3? Rapidito y calculando. 4,76 sale, profe. Ya, 4,76. Muy bien. Ya está. Ahora, en el 1 vamos a tener problemas. Pues si yo le pongo 1 acá, se hace 0, ¿sí o no? Sí. Entonces hay que utilizarlo como la primera derivada. ¿No? Acá. Entonces, 1. Toma punto antes, punto después. 1 y 2. Pues. Ya. Cuando vale 0, acá ¿qué sale? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿no? ¿Cierto? Reemplaza 0 acá, pues. Negativo. Sí, sale negativo. Se va. Y si es 2, positivo. Entonces, en 1 existe un mínimo. Acá le ponemos, existe un mínimo y ponemos el f de 1. ¿Cuánto vale el f de 1? 0, ¿no? Ya está. Ahora vamos a hacer punto de inflexión. Tomamos el 0 y tomamos punto antes, punto después. El menos 1, ¿sí? Y acá puede ser el 2, ¿no? A ver. Si hay punto de inflexión. ¿Está bien? Positivo, negativo. ¿Hay punto de inflexión? Estamos tomando 0 como... Porque acá sería el 0 y el 1, ¿no? Pero el 1 ya no, porque el 1 lo estamos analizando que es un mínimo. ¿no? Entonces acá habría en 0. ¿No? Que sería el otro punto para ver si el punto de inflexión. Tomamos punto antes, punto después, negativo y positivo, ¿no? A ver, vamos viendo acá el gráfico, ¿ya? XY. Ya, XY. Entonces ahí los valores son en 3, 4, etcétera. Y en 1, ¿no? Ya. El f de 1 vale 0, entonces acá va a ser un punto mínimo, ¿no? Y en 3 su máximo es 4,76. Y vamos acá, hay un máximo, sí. Entonces acá va a bajar nada más, ¿no? ¿Cierto? En 2 me sale 4. Cuando pongo x igual a 2 sale 4 exacto. ¿Dónde dijo? Cuando pongo x igual a 2, ahí sale 4 exacto. Sí, está bien. Acá va a ser así, ¿no?
Pero si lo prueba, por ejemplo, con 0, ahí parece que como si cayera ahí a ver, en 0, a ver, con X0. Vale 4, pues. Cuando X0 vale 4, ¿o no? No, 5, no, sería, claro, X. Acá va a ser positivo 5, 6, ¿no? Por acá. Ahí. ¿No es cierto? Sí, Ya. Cuando pasamos a 2, ¿en 2 cuánto es F2, me dijiste? No, 4 no, pero sale. ojo, no hay que tomar. Vete. Es que acá hay que tomar punto de inflexión. Tendríamos que tomar antes del 2, pues, porque es hasta el 1 nada más. El 0,5, por ejemplo. No podemos pasarnos acá, porque esta ya es otra parte, ¿no? El 0 es el punto de inflexión que estamos para ver, analizar. Ya. Ya. Cuando tenemos el 0,5 ahí, ¿qué sale? ¿Negativo o positivo? Bueno, cuando es de menos 1, es positivo, ¿no? ¿Cierto? Claro. Sí, que claro, ahí es positivo, o sea que es cóncavo hacia arriba, ¿no? Y cuando es 0,5, negativo, ¿no? Calculadorazo, profe. No, ahí nada más, pues, date cuenta. 0,5 positivo a ser negativo, pues. Porque 0,5 es como un medio, pues. Menos 5. O sea, en 6 acá va a ser así. Y acá va a subir, ¿no? Así sería el gráfico. Ya. ¿Se entendió, joven? ¿Está claro? Profe, le soy sincero, ahorita yo volé en esa parte o sea, no es tan confiable cuando yo tengo así exponente fraccionario, ¿no? O sea, tengo que factorizarlo Claro, en el bien para, denominador. sí, Sí, ¿no? no, hay que tener cuidado en el denominador. No es que si tú haces esto de acá te estás olvidando el denominador. O sea, ¿qué pasa? Cuando tú lo has hecho así, lo has igualado a 0, el denominador lo has multiplicado por 0. ¿Te das cuenta? Claro, yo perdí solución, pues. Claro, ahí has perdido ese número por una raíz, ¿no? Aunque no es claro raíz en ese caso. ¿Ya está claro, jóvenes? ¿O ya se fueron ya? Seguimos, profe. Algunos creo que, algunos creo Estamos, que Sí, se entendió, les ha profesor. dado de... ¿Ah? ¿O les ha dado derrame cerebral? No, No profe, aquí contestan. seguimos. Un poco, profe. Ya, ¿se No tanto. entendió? ¿Ah? Sí, profesor, más o menos. Sí, llegó a entender, profesor. Ya. Entonces, así nada más rápidamente, mira, jóvenes. Primera derivada igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos, que son estos dos. Eso queda claro. La cuestión acá es operativa, ¿no? O sea, hay que tener la idea, digamos, general, ¿no? Porque esto ya es operativo, pues ya también si te equivocas ahí ya fuiste, pues, ¿no? Entonces acá primero tenemos la función, la derivamos, igualamos a 0, encontramos dos puntos críticos. Ya, esto lo hemos dejado en stand-by. Necesitamos estos puntos críticos para ver si son máximos o mínimos. Luego derivamos por segunda vez para ver si hay puntos de inflexión. Encontramos que hay en x igual 0 es un punto crítico. Ahora, para ver si hay punto de inflexión, tomamos punto antes, punto después. Punto antes de 0, tomo el menos 1. ¿No? Se estamos tomando acá el menos 1. Ya está, el menos 1. Al reemplazar acá menos 1, nos damos cuenta de que este va a ser positivo. Entonces, cóncavo hacia arriba. Pasado del 0, tomamos el 0,5. ¿No? Entonces, tomamos el 0,5 y lo reemplazamos acá, que me sale que es negativo. Entonces, cóncavo hacia abajo. Como cambia de concavidad, allá, en 0 se produce un punto de inflexión. ¿Quién va a ser? Hay que reemplazar el f de 0, pues, ¿no?
Entonces, el f de 0 es igual a ¿cuánto hemos visto ahí? A 6, ¿no? ¿Cierto? Acá reemplaza de 0. Positivo queda 5. 0 a potencia impar menos 1. 6. Ya está. Entonces acá se va a dar el punto de inflexión. Ahora, para ver si es máximo o mínimo, nosotros hemos tomado el punto 3 y le hemos evaluado una segunda derivada. Pero ahí me sale que es negativo. Entonces existe un máximo ahí, ¿no? Pero ya no podemos evaluar el 1 en la segunda derivada. ¿Por qué? Porque abajo se me hace 0, que es determinado, ¿no? Entonces recurrimos a la primera, al criterio de la primera derivada. 1. Punto antes, 0, y punto después, el 2. Entonces, punto antes, cuando vale 0, reemplazamos acá en la primera derivada, ¿no? Si es 0, entonces acá ¿qué va a ser? Va a ser negativo, ¿no? Porque este se va a hacer 3, acá te va a ser menos 1. Negativo. Ahora, si vale 2, se hace positivo. Entonces, este decrece, crece, ¿no? Entonces, ese sería un punto mínimo. Acá está. ¿No? Como no existe, ahí va a haber un punto, ¿no? Entonces, ya graficando, tenemos 3 es un punto máximo. F de 3, ¿cuánto? 4.76. Confiamos en ese resultado que nos acompaña. Ya está. Ese es el máximo. El mínimo se da en 1. Lo estamos viendo acá. 1. Hay un punto de inflexión. ¿En dónde? En 0,6. ¿No? En 0, de 0 hacia la derecha, es cóncavo hacia abajo, ahí está, cóncavo hacia abajo. Y de 0 hacia la izquierda, cóncavo hacia arriba, ahí está. En 6. Y ese sería el gráfico. ¿Se entendió? Sí, sí, sí.